La vigilancia epidemiológica en salud. La vigilancia epidemiológica ha ido evolucionando conjuntamente con el conocimiento de las enfermedades, la epidemiología y la salud pública. En este sentido, podemos encontrar evidencia escrita sobre enfermedades que afectan o afectaron a la población, como es el caso de las pestes y las epidemias, que fueron descritas en diferente bibliografía, incluida la Biblia, el Corán y muchos otros documentos. Estos tratan de descripciones más o menos detalladas que incluían medidas de prevención y control de enfermedades, que fueron útiles en aquel tiempo. Un ejemplo de estas medidas fue el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los barcos que llegaban a puerto. Sin embargo, el análisis sistemático de variables relacionadas con el estado de salud de las poblaciones, que inició con el desarrollo de la estadística en el siglo XVII, fue un trabajo fundamental para establecer los primeros sistemas de recolección y organización de la información, lo que permitió tomar decisiones en salud pública. Estas fueron las bases de los primeros sistemas de vigilancia que conocemos actualmente. La vigilancia epidemiológica en salud, como componente de la epidemiología, es una de las disciplinas básicas de la salud. Se entiende como un proceso sistemático, dinámico de observación pública, a través del cual se realiza la recolección de datos, su análisis e interpretación y difusión de información sobre un problema de salud determinado. Se considera como una herramienta esencial para la toma de decisiones en salud pública. Esto quiere decir que la vigilancia epidemiológica es un instrumento de la salud pública con mayor aplicación en el mundo, donde se registra la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área geográfica determinada. Esto tiene como finalidad conocer la frecuencia y tendencia de las enfermedades, para de este modo planear y ejecutar acciones sanitarias para su control o eliminación. Este sistema de vigilancia presenta niveles de organización. El primer nivel es el nivel local, el segundo el nivel provincial y el tercero el nivel nacional. El nivel local está constituido por los miembros del equipo de salud que están en contacto directo con la población. De este modo se puede detectar la ocurrencia de la enfermedad en la comunidad. El nivel provincial. El nivel provincial está conformado por los miembros de la Dirección Epidemiológica. Estos se encargan de programar, coordinar y supervisar las actividades de vigilancia epidemiológica en su ámbito, también de recibir y difundir la información en jurisdicción. En el nivel nacional, forma parte de la estructura del Ministerio de Salud del país. Este recibe la información de los niveles centrales provinciales y los niveles inferiores, la consolida, la analiza y la envía a los organismos internacionales. Como componentes o elementos de un sistema de vigilancia tenemos la entrada, referido a la recolección de datos, el procesamiento, análisis e interpretación, salida, propuesta y ejecución de las acciones, diseminación y comunicación, la retroalimentación, que es la evaluación de los resultados y del sistema, los pasos para diseñar un sistema de vigilancia, la definición e importancia del problema de salud pública que va a ser la enfermedad a vigilar, la consideración de los elementos del sistema. Esta
implica la recolección, el análisis e interpretación de datos. Las acciones que se desarrollan para mantener la vigilancia de esa enfermedad y la evaluación del sistema de la enfermedad. Pero este sistema además tiene otros subsistemas, al menos son 5. Primero, el componente de diagnóstico y vigilancia clínica, el componente de diagnóstico y vigilancia de laboratorio, el análisis estadístico, el diagnóstico y vigilancia epidemiológica propiamente dicha, los servicios y suministro técnico del material. Estos subsistemas, a su vez, deben responder interrogantes, los cuales son ¿qué vamos a definir? ¿Dónde vamos a definir el objetivo de la vigilancia? ¿Cómo? Las actividades que se deben realizar para cumplir el objetivo. ¿Quién va a ser el personal que participa? ¿Dónde? El lugar donde se va a ejecutar la actividad. ¿Cómo es? Aquí tomamos en cuenta los procedimientos a utilizar y las normas que se van a establecer. ¿Cuándo? Se refiere a la frecuencia con que se mide la actividad y la periodicidad durante el recogimiento de los análisis. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser nuestro producto de salida que se desea y el resultado esperado? Este sistema presenta también atributos. La sensibilidad. Este va a representar la capacidad para detectar correctamente los casos en los que se encuentra una enfermedad dada o el factor de riesgo determinado. Mientras mayor sea el número de casos verdaderos que se detecten, un sistema va a ser mucho más sensible. Asimismo, por su capacidad de detectar epidemias. El valor predictivo positivo. Esta es la proporción de las personas que van a ser identificadas como casos que realmente están bajo la condición de vigilancia. Especificidad. Esta es la capacidad para identificar de manera correcta a las personas que no están realmente enfermas por la afección que se encuentra bajo condición de vigilancia o que realmente no poseen el factor de riesgo. Es decir, es la capacidad para detectar los falsos positivos. Representatividad. Esta describe de la manera más exacta posible la ocurrencia de un evento de salud en una comunidad, su distribución en tiempo, lugar y persona. La flexibilidad es la capacidad que tiene un sistema de vigilancia de acomodarse a las exigencias dentro de su propio sistema. La aceptabilidad se da por el nivel de aceptación de la actividad por parte de las personas que administran y coordinan el sistema, así como aquellas que generan la información. Simplicidad. Este va a ser el grado de sencillez de un sistema para interactuar de forma ágil y eficiente con el medio sin perder la calidad de sus acciones. Los componentes de vigilancia que van a ser táctico, estratégico y evaluativo. El componente táctico o componente a corto plazo, llamado también sistema alerta, implica una acción inmediata. Es la verdadera información, es la que permite la toma de decisiones de forma oportuna, ya que se reporta todos los días. Además, se encarga de la identificación y del seguimiento de los eventos que nos van a permitir dar una respuesta rápida ante situaciones agudas o eventuales. Del mismo modo, este componente permite realizar los análisis en el más breve plazo de tiempo posible para mantener actualizado el sistema de salud acerca de eventos de interés dentro de la comunidad y fuera de esta. El componente estratégico o a largo plazo es el que va a realizar el análisis de la situación de salud, las tendencias y los pronósticos a cada nivel del sistema. También evalúa el impacto de las acciones en la comunidad. Este se encarga de la estratificación epidemiológica. Y el componente evaluativo, que finalmente se encarga de la evaluación de las estrategias y los programas priorizados por el Ministerio de Salud Pública, los servicios de salud, la satisfacción de la población y de los prestadores, y de la evaluación de los propios subsistemas de vigilancia.
Objetivos de la vigilancia epidemiológica. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica son mantener actualizado el diagnóstico de la situación de la salud y el conocimiento del comportamiento de una enfermedad, detectar cambios en la práctica de la salud y el riesgo de la población a las enfermedades, investigar y controlar las enfermedades, intercambiar oportunamente la información analizada entre los equipos de salud del primer nivel de vigilancia epidemiológica, proporcionar evidencia para la formulación de políticas e intervenciones de salud y evaluar las medidas de control e intervenciones sanitarias. Controlar y prevenir los problemas de salud con bases científicas y no solo la anotación de observaciones. Procesos o actividades de la vigilancia epidemiológica. Son 3 procesos: la ejecución, la retroalimentación y la divulgación. Previo a la ejecución, vamos a realizar la recolección de datos. Esto implica identificar. Se identifica a las personas o instituciones que pueden proveernos datos. Establecer instrumentos. Estos tienen que ser instrumentos adecuados para la transmisión de los datos y la frecuencia con que deben ser notificados. Organizar registros. Los registros son simples de datos en el servicio de salud. Entonces, las fuentes de datos más comunes en vigilancia son notificación de casos. Este es el procedimiento medular de la vigilancia, mediante el cual los servicios de salud pública y privados informan de manera rutinaria y obligatoria a la autoridad sanitaria sobre la atención de eventos sujetos a vigilancia. Registros. Son sistemas permanentes de consignación de eventos ejecutados por instituciones políticas y privadas. Aquí se consigna regularmente la ocurrencia de ciertos eventos, donde se incluyen los nacimientos, las defunciones, hospitalización, inmunizaciones, entre otros. Los rumores son opiniones espontáneas y no confirmadas que se originan en la comunidad. Usualmente son divulgadas por sus líderes o a través de medios de comunicación masivos. Esta puede ser la primera manifestación de un brote que efectivamente está ocurriendo en otro lugar. Pasamos al análisis e interpretación de datos. Esto se basa en la consolidación, presentación y el agrupamiento de los datos en cuadros, figuras que hemos realizado para facilitar su interpretación. El análisis es básicamente un proceso de comparación de datos que tiene como objetivos o propósitos establecer las tendencias de la enfermedad. Esto a fin de detectar los cambios que puedan ocurrir en el comportamiento de esta e identificar los factores asociados a grupos de riesgo y áreas en las que se pueden aplicar las medidas de control. La ejecución. Este es el resultado del análisis de los datos y se inicia tan pronto como sea posible, incluyendo la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuados para la situación. La diseminación de la información se va a dar a través de reuniones de trabajo, contactos personales o medios de comunicación. Bien, ahora veamos los elementos de la vigilancia epidemiológica. Casos y muertes. Este se refiere al número total de casos y muertes, la fecha y el lugar de ocurrencia y las características que ha presentado la persona. Los resultados del laboratorio. Estos nos confirman los casos y los niveles de inmunidad en la población, también los niveles de contaminación ambiental que podrían actuar como un determinante de salud. Las medidas de prevención y control. Estas incluyen los datos de los programas relacionados con la extensión de las medidas de control que hemos usado. Pueden ser los enfermos tratados, las viviendas rociadas y las vacunas que han sido aplicadas. El medio ambiente. Este nos brinda datos de las condiciones ambientales, de la cobertura y de la calidad de los servicios que se ofrecen en la comunidad. También tenemos a los vectores. Estos nos brindan datos sobre tipos de vectores existentes, la distribución de hábitos y la resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. El reservorio. Estos son datos sobre reservorios humanos o animales. La población.
datos sobre el tamaño de la población, su composición por edad, sexo, etc., y la distribución, susceptibilidad o resistencia. Ahora hablamos de la vigilancia en salud. Tenemos dos tipos de vigilancia, la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. En la vigilancia activa, el equipo de epidemiología se traslada personalmente a la fuente de información para realizar la búsqueda de información. Esto tiene como objeto de vigilancia independientemente si la persona afectada acude o no al servicio de salud. Dentro de este tipo de vigilancia se consideran las encuestas de morbilidad y las investigaciones serológicas. La vigilancia pasiva. Aquí, cada nivel de salud envía información en forma rutinaria sobre los eventos sujetos de vigilancia a nivel superior. Un caso podrían ser las fichas epidemiológicas, los certificados de defunción, por ejemplo, una historia clínica. Dentro de nuestra investigación surge un cuestionamiento. ¿Cuándo investigar? Se investiga si la enfermedad es prioritaria. Puede ser cuando la gravedad de la enfermedad parece ser mayor que en su forma habitual, cuando existe una fuente común de infección o si se trata de una enfermedad desconocida en el área. Aquí encontramos también la definición de epidemia, brote y endemia. La epidemia es la ocurrencia en una enfermedad o región de un grupo de casos de una enfermedad que claramente excede la incidencia normal esperada. El brote. Este puede ser definido como un episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí. La endemia es la presencia habitual de una enfermedad o de un agente infeccioso dentro de una zona geográfica determinada. Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de evaluación es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la población que se encuentra bajo vigilancia? ¿Qué periodo de tiempo abarcan los datos recogidos? ¿Qué información se recoge? ¿Quién analiza los datos? Durante la evaluación se evalúan los siguientes aspectos. Es importante tener en cuenta que la evaluación consiste en medir y formular un juicio acerca del funcionamiento del sistema. Tenemos indicadores administrativos. Dentro de los indicadores administrativos se considera el porcentaje de muestras en número adecuado, el porcentaje de muestras en calidad adecuada, también la oportunidad y regularidad del envío de muestras para estudio de laboratorio, la frecuencia, oportunidad, calidad y regularidad con las que el laboratorio recibe las muestras y la relación entre brotes notificados e investigados. También consideramos el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del brote hasta que sea notificado, el tiempo que ha transcurrido desde la notificación hasta el inicio de la investigación, la disponibilidad de datos, o sea, si estos se encuentran accesibles cuando se necesitan, la cobertura por población y el área geográfica del sistema. Tomamos en cuenta aquí las unidades informantes y el total de unidades existentes, y la calidad de la notificación. Los indicadores epidemiológicos. Incluimos la tendencia de la morbilidad o mortalidad, la identificación de los grupos de población más expuestos y vulnerables, la determinación de la distribución geográfica y temporal, la identificación del número real y estimado de expuestos, enfermos, hospitalizados y muertos. También la relación del número de casos y muestras para el laboratorio, la cobertura vacunal en la población de acuerdo a la patología, y la identificación de los índices aédicos por áreas geográficas, esto para determinar enfermedades metaxénicas.
Finalmente, los indicadores de las actividades. Aquí se considera el porcentaje de comunidades nebulizadas y abatizadas, el porcentaje de criaderos potenciales del vector, el porcentaje de personal de salud que se encuentra capacitado para afrontar esta situación, el porcentaje de personas de la comunidad que están capacitadas para puestos de centinelas, el porcentaje de brotes atendidos en relación total de brotes notificados, entre otros. La siguiente etapa será la retroalimentación epidemiológica. Es una etapa importante dentro del proceso de vigilancia epidemiológica, en la cual todos los valores de salida del sistema que hayan sido obtenidos se volverán a ingresar al sistema como valores de entrada. La finalidad de este proceso es optimizar aún más el sistema, tratando de mejorar los atributos que ya se han mencionado antes. Y ahora definamos qué es el feedback o retroalimentación. La retroalimentación viene a ser una etapa dentro del proceso de vigilancia en la cual todos los valores, todos los resultados que obtengamos a partir del sistema, todos los datos muestrales, todos los datos de recopilación de las fuentes primarias, se usan a partir de una evaluación como datos de entrada. Entonces, el sistema se enriquece con los datos que antes ha obtenido, pero esta vez como datos de control. El sistema trata de mejorar así sus atributos, ya sea la sensibilidad o la especificidad, tanto la aceptabilidad, la flexibilidad o la simplicidad. Estos atributos que ya se mencionaron antes son de carácter táctico, estratégico y evaluativo para el sistema, con la finalidad de que el sistema funcione mejor y pueda adquirir mejores características en condiciones de emergencias, en condiciones de nuevos brotes, nuevas emergencias médicas o en el caso de aparición de alguna enfermedad. Entonces, para ver mejor qué es la retroalimentación, veremos un diagrama de flujo en el cual podremos representar un sistema de seguimiento y de vigilancia epidemiológica con distintos factores y donde podremos ver claramente la retroalimentación, en la cual valores de salida vuelven a ser valores de entrada. Se empieza claramente por el primer paso, que vendría a ser el reconocimiento e identificación del factor de riesgo o evento de salud que afecte a la población. Un factor de riesgo típico es una circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que una persona pueda contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. No solamente una persona, en este caso nos referimos a una población. Los factores de riesgo implican que las personas afectadas presenten mayor riesgo sanitario que una que no tenga este factor. Ahora, ¿cuáles son los eventos de salud que podrían afectar a la población? Pues pueden ser un conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad. En este caso podría ser una enfermedad, puede ser discapacidad, puede ser muerte y factores determinantes ambientales, físicos, biológicos o químicos que podrían sucumbir dentro de la salud de una población o de un conjunto de personas. Este vendría a ser el primer paso como identificador. A partir de esa identificación podremos tomar dos caminos. Una que viene a ser una pregunta que está representada por un rombo, que vendría a ser si hay un factor de riesgo, y la segunda, si hay síntomas o enfermos por el riesgo. Para la valoración de factores de riesgo, se puede tomar dos caminos dependiendo de cuáles sean los resultados al análisis de este. En el caso de que sí existan factores de riesgo, se debe hacer una valoración del nivel de riesgo y del riesgo mismo. Para hacer la valoración, se emplea un método sistemático para comparar problemas ambientales que plantean distintos tipos y grados de riesgo para la salud, ya sea de la comunidad, del grupo de personas o de una persona. Estos ejercicios de evaluación suelen comprender normalmente 4 elementos.
Uno viene a ser la determinación del peligro, la evaluación de la exposición al peligro, la evaluación de la relación dosis-respuesta y la caracterización del riesgo. En la determinación del peligro, se determina los tipos de efectos en la salud que puede producirse, basándose en datos toxicológicos obtenidos en estudios epidemiológicos o de laboratorio. En la evaluación de la exposición, se combina datos sobre la distribución y las concentraciones de la contaminación en el medio ambiente. Este caso se produce con la información sobre el comportamiento y la fisiología a fin de estimar la cantidad de contaminantes a las cuales se puede estar expuesto. Para la evaluación de la relación dosis-respuesta, se relaciona la probabilidad de cierto efecto en la salud con la dosis del contaminante o la magnitud de la exposición. Y en la caracterización de riesgo, se combinan las evaluaciones de la exposición y de la relación dosis-respuesta para calcular el riesgo sanitario estimado como un número previsible para personas que contraerán esta enfermedad en una población determinada. Entonces, todos estos componentes son los que se debe tomar para una valoración de riesgo y nivel de riesgo. En el caso de que no existan factores de riesgo, se aconseja una vigilancia, la promoción y la prevención. La vigilancia se viene a dar por el mismo sistema. Entonces, el sistema se empieza a retroalimentar en este punto porque vuelve de un dato de salida a un dato de origen. La vigilancia se va a dar otra vez por la supervisación, la promoción y la prevención. La promoción va a permitir que las personas tengan un mayor control de su propia salud y abarcará una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de las personas, de su vida y de su integridad, mediante la prevención y solución de causas primordiales de los problemas de salud, y no solo centrándose únicamente en un tratamiento y curación. Y la prevención se dará por todas aquellas medidas en las cuales se instruyan a estas personas o a esta comunidad para poder así evitar o disminuir la probabilidad de que se desarrolle una posible enfermedad o una posible situación de riesgo. En el caso de haberse dado ya la valoración de riesgo y nivel de riesgo, en el cual se haya podido cuantificar o cualificar se debe tomar otra importante decisión, lo cual será si se requiere tomar medidas de control. Control normalmente es el conjunto de acciones o programas u operaciones continuas que van dirigidas hacia reducir la incidencia o prevalencia del daño hacia la salud a niveles de que dejen de constituir un problema de salud pública. Normalmente el término control implica la acción sobre un elemento observado a fin de conseguir su retorno a un nivel esperado. También se le conoce o se le define como la acción reguladora, restrictiva, correctora, restauradora de la normalidad. En la salud pública se ha definido control como el conjunto de mecanismos, acciones o programas que reducirán el daño como tal. En todo caso, si se requiriese de medidas de control, se debe dar intervenciones de ingeniería administrativas y educativas. Todas estas aplicaciones se harán hacia la población en general o hacia el grupo de personas. Y en el caso de que no se diese tal forma o no se requiriese de medidas de control, se vuelve al mismo punto de vigilancia, promoción y prevención, otra vez haciéndose el ciclo cerrado del feedback. A partir de las intervenciones de ingeniería administrativas y educativas que se pueda dar dentro de la población, se debe otra vez supervisar si existen cambios en el nivel de riesgo. Esto si ha ocurrido cambios en el control de la enfermedad positivamente, en el cual se haya reducido la incidencia de la enfermedad. El nivel de control dependerá de la enfermedad de cuál se trate, de los recursos que se puedan emplear y de las actitudes de la población. Otro punto viene a ser si se ha eliminado por completo la enfermedad. Para este punto se requiere la aplicación de medidas poblacionales dirigidas a conseguir una situación de eliminación de la enfermedad, es decir, que no existan casos de enfermedad que persistan
y tampoco causas que puedan potencialmente producirlas. Y por último, erradicar la enfermedad. Cuando nos referimos a erradicar la enfermedad, se debe hacer la aplicación de medidas poblacionales dirigidas a conseguir una situación de erradicación total, es decir, en la cual no solamente se han eliminado los casos, sino las causas de la enfermedad y en particular el agente de la enfermedad. Las medidas dirigidas hacia la atención de personas en general evita que los individuos se enfermen y sean atendidos de forma rápida y adecuada. Esto produce un cambio en el nivel de riesgo. En el caso de que sí se produciese un cambio en el nivel de riesgo, se vuelve hacia la vigilancia, promoción y prevención. En el caso de que no, se vuelve a hacer otra evaluación de indicadores de gestión, resultados e impactos, con el fin de que estos indicadores de gestión, resultados e impactos retroalimenten el sistema o toda la cadena del flujo de día, y así se pueda mejorar y optimizar algunos aspectos en los cuales se haya fallado. Otro punto a tomar a partir del inicio viene a ser la sintomatología que se pueda presentar en un paciente o en una población. Otra interrogante en la cual si existe sintomatología en enfermos por el riesgo que puede existir, se debe hacer una evaluación de las condiciones de salud. Esto normalmente se hará en un puesto de salud o en un hospital. A partir de esta evaluación viene a surgir ciertos datos que posteriormente serán publicados o compartidos para retroalimentar el sistema. Una vez evaluadas las condiciones de salud, se sabrá si existen presencia de casos de alguna enfermedad o alguna patología. En el caso de que no existan presencia de casos, se vuelve hacia la vigilancia, promoción y prevención, pero en el caso de que existan, se tiene que hacer un manejo del caso y atención en salud por el personal médico a cargo. Cuando se produce el manejo del caso y la atención de salud por el personal médico, se debe otra vez evaluar si existe mejoría de síntomas o si ha disminuido el número de casos a partir de esta evaluación. En el caso de que sí haya habido mejoría o haya habido menor número de casos, otra vez se reitera volver hacia la vigilación, promoción y prevención para así seguir el sistema activo y poder evitar en próximas situaciones algún tipo de circunstancia o emergencia. En el caso de que no haya habido mejoría de síntomas y menos aún de casos de alguna patología o de alguna urgencia, se hace otra evaluación en la cual se indica de nuevo sobre la gestión, los resultados y el impacto del sistema sobre las personas. Así se optimiza constantemente, ya sea en el caso donde exista nivel de riesgo o sintomatología y casos. Es protocolar la medición de indicadores de gestión del resultado y del impacto que se haya dado a lo largo de todo el flujo, en los cuales todas las evaluaciones tienen que ser totalmente registradas a fin de retroalimentar el sistema. Normalmente, la vigilancia, la promoción y la prevención son constantes en este sistema, y en general en todos los sistemas epidemiológicos que se plantean. La variación es diversa dependiendo de la población, del sistema, del país o del grupo de personas a las cuales se pueda tratar.
A partir de todos los datos o resultados que se han obtenido de la retroalimentación del sistema, cada dato debe ser analizado y metaanalizado en todos los niveles del sistema, y así su aplicabilidad también se puede diferir hacia ellos, hacia todos los niveles del sistema. Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujo. Normalmente vienen de un nivel local, donde participan el personal médico, el personal de enfermería, el personal auxiliar, los servicios de urgencias, laboratorios o la comunidad misma, hacia un nivel regional. Cada nivel debe generar informes periódicos con los datos de vigilancia, dirigidos a un nivel anterior, también hacia las organizaciones, hacia las instituciones, hacia autoridades políticas, al igual que a la población general. Si bien se debe resaltar de que la mayor parte de la información que se genera se da siempre en el ámbito local, porque el análisis y la difusión de estos datos son utilizados para la medida relacionadas con el control y la prevención de los eventos a nivel local. Por consecuente, los análisis de los datos es un análisis riguroso y siempre difunden la información, posibilitando datos sustanciales para el manejo de las bases de los sistemas de vigilancia. El producto obtenido es llamado información epidemiológica y puede ser representada por informes, propuestas de investigación, recomendaciones, etc. También historias naturales de las enfermedades, características epidemiológicas y tendencias de las enfermedades, definición de brotes, descubrimientos de cambios ecológicos que afectan o pueden afectar a la salud, formulación y comprobación de las hipótesis, predicción, diseminación de la enfermedad, establecimiento del problema, previsión y control de enfermedades, planificación e implementación de programas, evaluación de programas planificados previamente, la evaluación de medidas específicas implementadas hacia el sustento del sistema.